Estimados estudiantes de nuestro curso de complemento de matemática para arquitectura, vamos a establecer acá ¿no? el tema de triángulos. Vamos a trabajar este tema. Entonces empezamos con este pequeño un caso aplicativo que se debe resolver al finalizar el PPT. Una escalera de 10 metros de longitud de estar recostada sobre una pared. Entonces el extremo inferior de la escalera se encuentra a 6 metros de la pared. ¿Qué distancia habrá que deslizar el extremo inferior de la escalera para que el otro extremo de la misma se desplace hacia abajo una longitud igual? Entonces podemos establecer la siguiente vista: el piso, la pared, ¿no? Y la escalera. Entonces, ¿qué estamos formando acá? Estamos juntando tres segmentos, con el piso, la pared y la escalera. Entonces, las otras características vamos a ir analizando de acuerdo a cuando vayamos avanzando. Entonces, el logro de la sesión para esta clase es, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios de triángulos, semejanza de triángulos, líneas notables y el teorema de Pitágoras, haciendo uso de las propiedades y teoremas de la teoría de triángulo de forma correcta. Si bien es cierto, hay que saber, hay que conocer el tema de ecuaciones lineales, pero también el tema de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Hay que tener en cuenta ese detalle. El tema de ángulos, muy importante, porque justamente dentro de los triángulos tenemos ángulos. Y ángulos formados por rectas paralelas, ¿no? Recordemos el ángulo formado por dos rectas paralelas y una secante. Para el triángulo, recordemos lo siguiente: es un polígono de tres lados. Y esos tres lados se pueden formar por la intersección de tres rectas no paralelas, ¿no? Tres rectas no paralelas. En ese caso, nosotros podemos observar ahí un polígono de tres lados, o también podemos decir, pues son tres segmentos que se están intersectando. Y los elementos que nosotros deberíamos utilizar acá son el vértice. Justamente acá tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Son tres vértices, ¿no? El vértice es la intersección de las dos rectas, o, ¿no?, en este caso el punto común de los dos segmentos. Los lados que vamos a trabajar es el lado AB, el lado BC y el lado AC. El lado AB, ¿no?, para nosotros, justamente al unir el segmento, el punto A al punto B, estamos con el segmento AB, y esto es, no podemos notarlo como una longitud C. Luego, desde el punto C hasta el punto B, juntamos o unimos esos dos vértices y nos genera el segmento BC, que sería, ¿no?, de longitud A. Finalmente, si unimos y juntamos el segmento desde el punto A al punto C, esto sería, ¿no?, tendría una longitud de B. A estos elementos le vamos a también agregar, dentro del triángulo se van a formar tres ángulos. Le vamos a llamar ángulos internos: alfa, beta y teta. Y fuera del triángulo vamos a encontrar a los ángulos externos, en este caso X, Y y Z. El perímetro sería la suma de los tres lados, ¿no? La suma de los tres lados que están justamente encerrando al triángulo. La notación que usualmente vamos a utilizar es así: delta ABC, y lo vamos a leer triángulo ABC. ¿Okay? Eso sería los elementos de un triángulo que vamos a analizar ahora. Vamos a encontrarnos con dos propiedades, ¿no? Dentro de las dos propiedades justamente tienen que ver con los ángulos. La primera propiedad es con respecto a los ángulos internos, ¿no? Los ángulos internos siempre deben sumar 180 grados y los ángulos externos siempre van a sumar 360 grados. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá un triángulo, a ver, vamos a cambiar de color, ahí está, donde me digan este ángulo mide 30 grados, este ángulo mide 65 grados,
Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? Entonces dices, muy bien, lo que debemos establecer es que la suma de los ángulos internos, los tres ángulos deben sumar 180 grados. Resolviendo, esto me da x más 95 igual a 180, y si pasamos a restar, el ángulo se convierte en 85. ¿Ok? Listo. Esa es la propiedad importante con respecto a los ángulos internos. Además, también tenemos la propiedad con respecto a la suma de los ángulos, dos ángulos internos siempre nos va a dar un ángulo externo. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a poner acá dos ángulos externos. Coloquemos, vamos a suponer que esto mide 40 grados y esto mide 70 grados. Entonces, ¿cuánto es la medida? ¿Cuánto es la medida de este ángulo? Voy a llamarle Y. O X, el X que está acá, mira, voy a utilizar esa variable. ¿Cuánto mide ese ángulo X? ¿Qué nos dice ¿no? En este caso la propiedad? X, que es el ángulo externo, es la suma de los dos internos. Conclusión, X es 110 grados. Muy bien. Ya con eso tenemos estas dos propiedades muy importantes que nos va a permitir seguramente resolver algunos problemas. A ver, vamos a hablar acerca de la existencia de un triángulo, ¿no? De la existencia de un triángulo. Para que un triángulo exista, entonces usted puede observar que todos los lados, el lado A, el lado B, el lado C, siempre va a estar en relación con los otros tres lados. Vamos a poner como ejemplo que esto sea 7, que esto sea 2 y que esto sea, vamos a poner acá 3. Es un triángulo que se me ha ocurrido en este momento y nosotros vamos a establecer justamente la relación. ¿Existe este triángulo? Yo puedo decir que ese es un triángulo dado en el plano. ¿Podemos nosotros dibujar ese triángulo? Claro, nosotros vamos a decir, a ver, si aplico la propiedad, uno de los lados, por ejemplo 7, debe ser menor a la suma de los otros dos lados. ¿Y quiénes son los otros dos lados? 2 y 3. Y también debe ser mayor a la resta de los otros dos lados, 3 menos 2. Pero si hacemos esta operación, esto me da 1 y esto me da 5. Un momento, este triángulo no se puede dibujar en el plano. Yo no puedo dibujar un triángulo con esas características, ¿no? Imposible. Entonces simplemente deberíamos decir, este triángulo no existe. No se puede dibujar. Entonces, lo que vamos a garantizar nosotros es que este triángulo no existe, ¿no? Entonces, ahora, claro, pero ¿por qué no existe? ¿Qué pasaría, no? Entonces, con las reglas milimetradas, si nosotros, por ejemplo, tomamos 2 unidades acá, vamos a cambiar de tinta. Y a ver, desde este punto tomamos 2 unidades por acá y tomamos desde este punto 3 unidades por acá, ¿no? Para que complete, esto debería ser 2. Claro, obviamente, pues, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que usted traza una circunferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Estos nunca se van a intersectar. Bueno, nunca voy a poder formar el triángulo con estas dimensiones. ¿Se dan cuenta? No se va a poder formar ahí. Si por acá utilizamos, a ver, otro triángulo, vamos a ver acá el triángulo de 7 unidades, que esto sea 4 unidades y que esto sea 5 unidades. Vamos a ver, entonces si tomamos el número 7, establecemos la condición. A ver, debe ser mayor que la resta, pero menor que la suma. Es decir, la suma que es 4 más 5. Esto es 1, esto es 7 y esto es 9. Entonces, quiere decir que sí cumple
la relación. A ver, vamos a ver, de repente no cumple con el otro lado, con 5. 5 debemos decir que es mayor que la suma. A ver, 7 más 4, pero menor que la suma, pero mayor que la resta de 7 menos 4. 7 menos 3, 7 menos 4, correcto. 3 menor que 5 y esto es menor que... Si cumple, también está cumpliendo la relación. Pero vamos a verificar con el último lado que es 4. Es menor que 7 más 5, los otros dos, pero mayor que la suma, que es 7 menos 5. 2 es menor que 4 y 4 es menor que 12. También cumple. Entonces quiere decir que este triángulo sí existe. Ahí está. Existe este triángulo, pero ese triángulo no se puede dibujar. Tú puedes dibujar ese triángulo en el plano, el segundo. En el primer caso no se puede dibujar, en el segundo caso sí se puede dibujar el triángulo. Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. Queremos encontrar el máximo valor del lado AC. Es decir, justamente ahí está la dimensión que mide X. Del lado AC que mide X. Pero nosotros podemos establecer si este es un triángulo o para que exista este triángulo. Entonces, ¿cuál es la característica? La característica es que X es menor que 7 más 4, pero mayor que 7 menos 4. Si realizamos la operación, esto se convierte en 3 menor que 11. Entonces, ahora, ¿por qué es 10? Claro, porque si me piden máximo valor entero en esa desigualdad, tendríamos que verificar qué valores cumplen. ¿Qué valores enteros? Valores enteros sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10 solamente. Ahora, en ese caso tú dices, esto es 10, ¿por qué? Porque es el máximo número entero que podemos escoger. Muy bien, esto es con respecto a la existencia de un triángulo. A ver, vamos con algunos ejercicios, ¿no? O bueno, algunas propiedades. Ok, vamos a ver con la propiedad. Acá, por ejemplo, acá tenemos a los ángulos. Vamos a poner el lápiz. Acá tenemos al ángulo alfa, acá que quede claro esto. Al ángulo teta, al ángulo M y al ángulo N. A ver, podemos concentrarnos en este primer triángulo donde usted dice, a ver, tengo dos ángulos internos. La suma de dos internos, ¿qué nos da? Nos da el ángulo externo, es decir, alfa más teta. La suma de dos internos me da el ángulo externo. Luego podemos establecer ahora lo mismo para este otro triángulo. Tengo dos ángulos internos y podríamos indicar la suma de dos internos que nos da el externo, ¿no? El externo. Pero acá podemos aprovechar y decir, bueno, opuestos por el vértice. Entonces acá tenemos opuestos por el vértice. ¿Cómo son los ángulos? Los ángulos son iguales. Es decir, alfa más teta es igual a m más n. No es lo que podríamos establecer en esta figura. Muy bien. Lo mismo podríamos indicar acá, mire, tenemos un ángulo alfa y tenemos un ángulo beta y tenemos un ángulo teta, ¿no? Alfa, beta y teta. Hay distintas maneras. Por ejemplo, acá puedo trazar, continuar, ¿no?, con la línea y podríamos decir, a ver, en este primer triángulo, así, es decir, tenemos esto, mira, en este primer triángulo podemos encontrar este ángulo. La suma de dos internos nos da un externo y ahora nuevamente
utilizamos este triángulo que está acá. La suma de dos internos, es decir, teta más alfa más beta, me dará un externo, que es x. Y justamente esa es la propiedad que ustedes o nosotros vamos a utilizar. ¿Se da cuenta? Entonces son dos propiedades muy importantes, ¿no? Ya no vamos a estar trazando líneas rectas, nada, sino mira, acá la propiedad es la siguiente: la suma de dos internos, la suma de los ángulos internos que están ahí de esa figura, ese cuadrilátero, nos da un ángulo, el ángulo externo, que es x, ¿no? Deberíamos también utilizar esa notación. Entonces son algunas de las propiedades que nosotros podemos notar. Acá de manera similar también podemos observar, ¿no?, el ángulo M. Esto es un ángulo M, esto es un ángulo X, esto es un ángulo Y y esto es un ángulo N. Tenemos dos ángulos internos y dos ángulos externos en esta figura. Acá nosotros podríamos emplear, ¿no?, de distintas formas, pero acá ya directamente vamos a indicar que la condición de la suma de esos dos ángulos internos es igual a la suma de los dos ángulos externos, ¿no? Esa es la característica importante para este problema. Muy bien, vamos a empezar entonces a analizar algunos ejercicios con respecto a las propiedades vistas. Acá tenemos un primer ejemplo donde vemos una figura. Es más, alguien podría decir, miren, acá tenemos una figura, ¿no? Acá el triángulo tiene más o menos esta característica, donde él es el número 120 y él es el número 100. Entonces, si él es 100, acá podemos decir la suma, o en este caso puedo aplicar la propiedad para esta figura. Entonces necesito conocer este ángulo, pero creo que todos podemos observar que este ángulo, como él es 100, este ángulo debería ser 80, ¿no? 80, eso es lo que se tiene. Entonces el ángulo que participaría sería este que está acá, ¿no?, con el que está acá. Es el ángulo que tendríamos en el problema. Por lo tanto, vamos a utilizar esa propiedad. Para nosotros sería el ángulo 120, entonces estaría conformado por A. Es más, ¿no?, alguien podría decir, a ver, acá podemos emplear, miren acá, primero vamos a emplear de la siguiente forma en esta primera figura. Ahí está. Primera figura, figura de rojo. Vamos a colocarle acá que esta es la figura que estoy utilizando, que hemos pintado de rojo. A más B más X es igual a 120. ¿No? Esa es la condición que estamos utilizando. Bueno, entonces podemos decir que 120 menos X es igual a A más B. Nuevamente, otra vez, vamos a aplicar la propiedad. Como se mencionó hace un momento, ahí tenemos 80, ¿no?, por ángulo llano, ángulo adyacente también. Entonces la suma de 80 más A más B nos debe dar X. Esa es la propiedad que tendríamos, ¿no? La misma propiedad. Dos veces estamos aplicando aquella propiedad. Por lo tanto, sabemos nosotros que A más B es 120 menos X, y eso se convierte ya en una ecuación lineal. Ese menos X pasaría al otro lado a sumar, que se convierte en 2X, y claro, hay 120 más 80 que se convierte en 200. ¿Cuál es el valor de X? El valor de X es igual a 100. Muy bien, eso es lo que queríamos identificar. Entonces la respuesta es 100 y hemos aplicado la propiedad mencionada ahí. Un segundo ejemplo
tal como se puede observar en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio, en el ejercicio mostrado, necesitamos hallar el valor de x menos y. De x menos y. Para eso vamos a aplicar algunas propiedades y tenemos bastantes ángulos por analizar, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir alfa más 50 es x y alfa más 22 es y, ¿no? A esta propiedad nosotros le llamamos, recuerden, la suma de dos internos me da un ángulo externo. Por lo tanto, aplicando la propiedad en el primer triángulo, vamos a llamarle en el triángulo de rojo, es donde estamos identificando a 50 más alfa es igual a x. Además de eso, podemos notar nosotros que también se puede aplicar la misma propiedad, pero, a ver, vamos a aplicar acá a este otro triángulo. Alfa más 22 es y. Entonces acá estamos aplicando la propiedad para este triángulo, que es el triángulo de azul. Es más, ¿no? Ahí tiene como nombres B y C, vértices B y C. Entonces creo que con esto podemos identificar esta característica que es x menos y. ¿Quién es x menos y? X menos y se restan, se deben restar los elementos de forma vertical. O bueno, acá nos piden que sumemos, ¿no? Acá nos piden que sumemos estos elementos para encontrar x más y. Y luego aplicando la propiedad se puede identificar el valor de alfa, claro. Pero acá miren, a ver, vamos a un momento. Lo que nos piden es x menos y. Entonces, como me piden x menos y, dado que tenemos en el problema 50 más alfa y y es igual a 50 menos alfa, perdón, alfa más 22, alfa más 22, entonces se puede restar y al momento de restar obtengo x menos y, que sería 50 menos 22, 28, porque alfa menos alfa se cancela, ¿no? Esto sería una primera respuesta. Pero acá vamos a agregarle que queremos también hallar alfa, calcular x menos y también calcular el valor de alfa. Para calcular alfa ya estaríamos utilizando justamente acá el otro triángulo. A ver, vamos a pintarle de color. Ahí está, este triángulo. Por acá me dicen que alfa más x más y. ¿Cuánto es alfa más x más y? Triángulo, ¿no? Los ángulos internos es igual a 180. Entonces reemplazamos x más y, por lo tanto se obtiene que alfa es igual a 36, que sería una característica para el problema también. Entonces ahí podemos pedir x menos y, también podemos pedir el valor de alfa. Ahora, si se conoce alfa, yo puedo conocer el valor de x y también puedo conocer el valor de y. Entonces podríamos preguntar quién es x, quién es y quién es alfa también, ¿cierto? También, miren, ahí ya depende del problema qué es lo que nos van a solicitar. En este tercer ejercicio, ¿no? Acá podemos observar algunas características. Lo que podríamos empezar a notar es que este triángulo, así como aparece, ¿no? Tiene algunas características. Teta, podemos conocer teta. Podemos conocer teta. A ver, ustedes dirán, a ver, ¿por qué se puede conocer teta? Fácil, porque esto es un ángulo llano y la suma de estos dos tiene que ser 180, ¿no? Entonces, en el ángulo llano, el valor de teta sería, claro, pasa a restar 45, 135 entre 9, claro, de manera exacta se puede dividir
y me quedaría teta es 15. Si teta es 15, entonces podemos establecer nosotros, ojo acá, ¿de dónde sale este resultado? Fácil, del vértice, voy a llamarle vértice M, donde aparece, a ver, vamos a mejorar esto, vamos a borrar y vamos a colocar lo siguiente, mire. Entonces, el ángulo tiene esta forma, ¿no? Acá está el punto, le voy a llamar punto M, por acá está 45 grados y por acá está 9 teta. Es por eso que nos dicen la suma es 180. Ahora, claro, acá se puede completar, ¿no? Si esto es X, entonces su suplemento es 180 menos X. Además de esto, nosotros podemos establecer una relación con respecto a esta propiedad. Lo que se vio hace un momento, recuerdan ustedes, hemos analizado esa propiedad, donde nos dicen pues que la suma de estos dos ángulos interiores debe ser igual a la suma de estos dos interiores. En el problema, ¿a quién tenemos? Tenemos a 2 teta y a 180 menos x y a 5 teta y 45, pero recuerda que teta ya se conoce. 5 teta en el problema, ¿cuánto sería? Teta vale 15, 5 por 15 se convierte en 75. Y todo es una ecuación lineal donde usted puede despejar el valor de la variable x. Entonces, x es igual a 90 grados. Muy bien. Bueno, vamos a utilizar la propiedad final. ¿Recuerdan de ese triangulito? Entonces, ¿recuerdan cuál era la propiedad, la que habíamos visto? La suma de dos internos, esa era la propiedad, la suma de dos internos debe ser igual a la suma de dos ángulos externos. Por lo tanto, acá es una aplicación directa de nuestra propiedad, ¿no? Justamente, ¿quiénes son los internos? 2x más x. ¿Quiénes son los externos? 60 y 72. Entonces, acá podemos establecer que el valor de x se convierte en el número 44. Entonces, aquí aplicar de manera directa la propiedad. Vamos a ver una línea notable que es la mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular a uno de los lados del triángulo. Es decir, voy a trazar una recta perpendicular. Pero ¿cuál es la característica? Que esa recta trazada va a dividir en dos partes iguales al segmento. Entonces, el segmento AM debe ser igual al segmento MC. Entonces, la recta es perpendicular, formar un ángulo de 90 grados. Y puedo trazar una mediatriz para cada segmento, para AB, para BC, cada uno debe tener su mediatriz. También tenemos la altura, que es una línea trazada desde algún vértice de forma perpendicular al lado opuesto. Ojo, la mediatriz es una recta perpendicular al lado. La altura también es una recta perpendicular, pero esta nace desde uno de los vértices. Por ejemplo, desde el vértice C, trazo una recta perpendicular al lado opuesto. Puedo hacer lo mismo desde el vértice A o también desde el vértice B. Entonces, cada uno puede trazar, por ejemplo, sus distintas rectas perpendiculares. Bueno, estimados estudiantes, vamos a cerrar por el momento este video. Hasta luego.